¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a este estudio Poder Inminente que llevamos a través de las redes sociales a cabo para llegar hasta donde tú te encuentres, donde estés escuchando o viendo este mensaje. Te saludamos desde Vida Nueva para el Mundo, Metepec. Espero que te encuentres muy bien y pues qué bueno que estás conectado porque vamos a seguir con esta serie de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna, que ha sido de grande bendición, estoy seguro, para tu vida como para la vida de todos nosotros por acá. Este mensaje que vamos a ver en este día es un mensaje que seguramente va a transformar tu vida, porque la palabra de Dios finalmente tiene ese propósito también, transformarnos de manera en la que nosotros podamos ser cada vez más parecidos al Hijo de Dios y por supuesto que podamos entender qué tan importante es nuestra relación personal y una relación profunda e íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estos estudios, como bien sabes, pues han tratado de equipar a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de ver cada semana, pues para poder vivir una vida verdaderamente en el poder de Dios, una vida completamente sobrenatural, una vida espiritual conforme al propósito y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues toda esta serie de mensajes están pues grabados, están aquí en las redes sociales, los puedes encontrar en el canal de YouTube de Gente de Jesús también, este estudio de Poder Inminente que compartimos con Moni, con Beri y Karen y un servidor, y pues esperemos que sigan siendo de bendición. Ojalá que pronto muchos empiecen también a conectarse, porque te repito, este mensaje, aunque muy famoso en el título, muy famoso dentro de la Iglesia del Señor, pocas veces se ha desmenuzado como lo vamos a hacer en este día. Vamos a tomar los versículos prácticamente uno por uno, algunas palabras claves que nos van a dar pues un entendimiento muchísimo más amplio de lo que Jesús hablaba justamente a sus discípulos, a sus apóstoles y también a todos los seguidores que tenía. Recordemos que no solamente había 12 discípulos con Jesucristo, los 12 son los apóstoles que escogió dentro de todos los discípulos, y además de los discípulos había gente que seguía a Jesucristo, pues porque veían las obras que él hacía, porque veían la palabra que él tenía de parte de Dios y transformaba sus vidas, impactaba sus corazones, y era algo impresionante porque Jesucristo donde se paraba, pues evidentemente llevaba el reino de los cielos, pero también había una oposición muy grande por parte de las autoridades espirituales, por parte de los incrédulos, y Jesús siempre enseñaba acerca de ambos, para ambas personas, para ambos grupos de personas, la cercanía del reino de los cielos y qué tan importante era verdaderamente conocer al Padre, que conocieran al Hijo y por supuesto todo lo que se actuaba con dirección del Espíritu Santo. Y este mensaje, como muchos de los que hemos estado viendo, o quiero decir como todos los que hemos estado viendo en esta serie, pues nos da un ejemplo de la vida de Jesucristo hasta nuestros días, o sea, de una manera súper actual, que ya, pues han pasado 2000 años, pero su ejemplo sigue siendo tan vigente, y algo que considero la iglesia necesita aprender, pues de manera importante, de manera muy veraz, porque finalmente, si nosotros sí estamos siendo llamados para extender el reino de los cielos, para hacer la representación de Jesucristo, como Él mismo, lo vamos a ver en algunos mensajes, nos delega su propia autoridad para ser representantes del reino de los cielos, pues tenemos que andar como Él anduvo, como dice la Escritura, no ser santos porque Él es santo, ser perseverantes en la fe, pues es ahí donde vamos a encontrar la dirección correcta para nuestras vidas. Y pues como en esta época, en aquella época, en los tiempos de Jesucristo, pues había la gran necesidad de escuchar palabras que alentaran nuestra alma, que alentaran nuestro espíritu, que nos llenaran a todos de esperanza, de consuelo, de fortaleza, y que nos motivaran, por supuesto, a seguir adelante en todo este camino dentro de nuestra vida cristiana. Y las palabras de Jesucristo que se emitieron en aquellos años, hace 2000 años, pues por supuesto que no solo traían convencimiento de pecado y de arrepentimiento para poder ser parte del reino de Dios, sino que traían algo que clamaban desde siempre el pueblo escogido por Dios. La profecía se estaba cumpliendo, Jesús estaba ya caminando sobre la tierra, el Mesías había llegado para hacer salva a la nación de Israel, para hacer salvos a todos los que en Él creyeran, como nos enseña Juan 3:16, por el amor de Dios a ti, a mí y a todo el mundo.
Es una realidad que en esta época, 2000 años después, se sigue esperando justamente tener esa esperanza. A veces nosotros encontramos que nuestras vidas pueden llegar a ser prácticamente, y lo digo entre comillas, como algo completo. Parece ser que no nos faltara nada. Pero déjame decirte que siempre va a haber algo que no va a poder ser satisfecho, que no va a poder ser lleno en nuestra vida, y ese algo solamente lo puede llenar una vida espiritual, pero no una vida espiritual guiada en las religiones, en los esfuerzos del hombre por buscar la eternidad, por buscar al Dios verdadero. No lo va a llenar las filosofías, los considerandos, los yo pienso, yo opino, yo creo, yo considero que una vida espiritual debería de ser de esta manera. Todas esas opiniones humanas, la realidad es que ni siquiera pueden llenar la más mínima parte de ese hueco, por definirlo de alguna forma, que solamente el Hijo de Dios puede llenar. Y basado en eso, por supuesto, el ejemplo de Jesucristo y las palabras que a continuación vamos a estudiar, pues nos dan una enseñanza muy amplia y muy actual, repito, como para que nosotros podamos considerar que esas palabras nos las dice el Señor mismo en esta tarde, en este día, dependiendo la hora en la que tú estés viendo este mensaje, y que nosotros podamos comprender que sí, Dios sigue hablando, Jesucristo sigue al pendiente de cada uno de nosotros. Jesucristo quiere que vivamos una vida conforme Él lo hizo, conforme su ejemplo. Él le decía a los apóstoles antes de ascender al cielo que llegaría el Consolador, que llegaría el Espíritu Santo, quien nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Hay muchas cosas que seguramente en la eternidad seguiremos aprendiendo, y en este lugar, en la tierra, hay cosas que el Espíritu Santo a nosotros nos recuerda. Y estas palabras de este mensaje que Jesús le dio a la multitud, a los discípulos y a los apóstoles, es justamente palabras que espero en el Señor, el Espíritu Santo nos recuerda a cada uno de ellos. Y bueno, como hemos estado viendo en esta serie, hemos utilizado los evangelios como complemento de ciertos pasajes, de ciertas actividades de Jesucristo, de la actitud que ha tomado como ejemplo delante de las diferentes circunstancias o situaciones. Y en esta ocasión pues nos vamos a enfocar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, si es usted tan amable de acompañarme. Vamos a leer y vamos a tratar hoy el tema las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte que todos conocemos y que incluso se han hecho pinturas con Jesús, por supuesto, hablando, enseñando a los discípulos, enseñando a las personas que se le acercaban para escuchar la doctrina que él traía. Recordemos cómo Jesucristo mismo les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús decía eso, él andaba pasos, caminaba para acercarse a la gente, dándonos como enseñanza y dándonos a entender que él, por supuesto, es el mismo Rey de los cielos. En él radica el reino de los cielos. Y dice así el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 1, vamos a leer todo esto del versículo 1 al versículo 12, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, aquí es donde vienen todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por supuesto este sermón del monte, estas bienaventuranzas, algunas de ellas también están mencionadas y redactadas en el Evangelio según Lucas en el capítulo 6 a partir del versículo 20. Y bueno, pues repito, como nosotros hemos escuchado siempre acerca del sermón del monte y hemos entendido mucho acerca de las bienaventuranzas, o al menos hemos escuchado muchísimo acerca de las bienaventuranzas, pero ¿qué en realidad esconde todo esto? Hay verdades que son profundas realmente y que nosotros debemos de considerar paso a paso.
Yo espero en Dios poder terminar este mensaje en esta sesión, y si no, pues no pasa nada, no nos vamos a ir por eso rápido. Mi interés, y estoy seguro que el del corazón del Señor, es que nosotros podamos entender estos mensajes que siguen siendo tan actuales de una manera correcta, de una manera profunda, pues así conoceremos más acerca de lo que Jesús quiso decirnos a cada uno de nosotros a lo largo de estos mensajes y en lo que va ya, por supuesto, de estos 2000 años. Y bueno, pues vamos analizando poco a poco. Evidentemente, como vemos en el versículo 1, dice que viene la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él, por supuesto, ya estaba en un lugar en donde tendría que poder recibir a todas las personas que estaban al pendiente de lo que Jesús quería decir. Es impresionante cómo muchas veces nuestros lugares de reunión pues empiezan a crecer bastante, empiezan a tener un número de asistentes cada vez mayor. No lo podemos notar mucho en estos días gracias al dichoso coronavirus, pero pronto estamos ya, al menos en este lugar, pues prontos a pasar de un riesgo alto a un riesgo medio, y confiando en Dios pronto estaremos en un riesgo bajo y en absoluta después para que todos vuelvan a reunirse. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que es muy impresionante ver cómo mucha gente se acerca a escuchar la palabra de Dios. Hay congregaciones que tienen un crecimiento exponencial que es muy evidente, y es obvio que la palabra de Dios que en esos lugares se predica pues atrae también a las personas. Nosotros debemos de entender que la sola palabra del Señor, las Escrituras, los consejos de Jesús, así como todos sus sermones, las palabras, incluso su comportamiento, incluyendo por supuesto su forma de vida, es algo que tendría que ser suficientemente atractivo para que la gente pudiera venir y acercarse a escuchar los mensajes. Allí en tu lugar de reunión, en este lugar en el que nosotros procuramos por supuesto hacer que la palabra sea dictada del corazón del Señor. Procuramos que nosotros podamos hablar a toda la iglesia, a esas personas que han venido al monte a escuchar la palabra de Jesús, justamente lo que Dios tiene que decirle para ellos. Muchas veces también la palabra nos confronta, nos reta, posiblemente la palabra pues nos incomode. ¿Por qué? Pues porque nosotros muchas veces también tenemos una vida no 100% espiritual, y cuando nos encontramos con la palabra de Dios, con sus indicaciones, con la forma en la que nosotros debemos de comportarnos, como la forma en la que nosotros debemos de vivir, pues por supuesto que choca con nuestra antigua manera de vivir. Pero eso no tendría que ser de ningún modo algo que nos alejara, sino todo lo contrario, algo que nos acercara. Jesucristo, cuando pasaba por todas las ciudades por donde iba, Él no solamente hablaba y les decía que el reino de los cielos había acercado. Cuando Él les decía arrepentíos, Jesús por supuesto les enseñaba qué era el arrepentimiento y por qué lo necesitaban. Sabía Jesucristo de los corazones de muchos, como lo veremos en uno de los mensajes más impactantes en esta serie más adelante, pero Jesús conoce el corazón de cada persona, los conocía, aun cuando jamás los había visto. Él, por supuesto, de forma espiritual, siendo 100% Dios, conocía el corazón de cada persona, y había cosas que no podían ser ocultas. Y Él confrontaba a la gente y les decía: tienes que arrepentirte, el reino de los cielos se ha acercado, quieres pertenecer a Él, necesitas arrepentirte, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar el robo, el hurto, la fornicación, el adulterio, tienes que dejar la murmuración, tienes que dejar la envidia, la violencia. Dice la Escritura que se quite de nosotros toda maledicencia, gritería, contienda, celos, ira, todo eso que son las obras de la carne que están establecidas en la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Todo eso tendría que quitarse de nosotros para poder obtener este reino de los cielos que se había acercado con la persona de Jesucristo, por supuesto, en esa época. En nuestros tiempos, Jesús no está aquí, pero dijo que dejaba el Consolador, dejaba el Espíritu Santo. Y en algún momento trataremos también ese tema de cómo Jesús tenía tanta razón en decir que nos convenía que Él se fuera. Pareciera que diría: es que viene alguien mejor que yo, pero pues no podía haber nadie mejor que Jesucristo, porque Jesucristo, el Espíritu y el Padre son uno solo. Es la Santa Trinidad, es la Trinidad que a nosotros nos abruma muchas veces por poder entenderla, pero que es 100% real, y es un tema fabuloso también. Independientemente de eso, Jesús sabía que convenía que el Espíritu Santo estuviera en lugar de Jesucristo en esta tierra. Y, por supuesto, nos hacía entender que necesitábamos arrepentirnos. Él estaba en el monte porque la gente era mucha,
porque había muchas personas que querían escucharle. Así en nuestros días tendría que llegar las personas a nuestros lugares de reunión, atentas a lo que Dios tendría que decir. Hace algunos años yo escuché a 2 personas en este lugar donde tengo la fortuna de congregarme, que lejos de preguntarle uno al otro qué había predicado el pastor o de qué había sido el tema, como coloquialmente lo podemos hacer, y no me malinterpretes, no tiene nada de malo, pero me impactó mucho cuando uno al otro le preguntó, ya que llegó tarde, le preguntó, ¿qué habló Dios? Yo era joven quizá en el Evangelio, bueno, no quizá, en realidad sí lo era, y a mí me impactó mucho cómo esta persona tenía tan definido que quien hablaba no era la persona quien tenía a lo mejor el micrófono, quien estaba frente a una cámara, como en estos momentos estoy frente a ustedes, sino que él sabía que muchos de nosotros, muchos de ustedes, toda la iglesia somos instrumentos del Señor. Y que si hay alguien que habla de parte de Dios, es como dice Jeremías 23, porque tuvo que estar primero en lo secreto, en lo íntimo con el Padre, para saber qué decirle a la iglesia, a todos ustedes, a todos nosotros. Esta persona, al preguntar qué había hablado Dios, tenía por completo la conciencia de que las palabras que se predicaban era la voz de Dios. Independientemente del estilo del predicador, si es un poquito cansado, si es muy alegre, si es muy gritón, como bueno, a veces a mí se me va, independientemente de eso, cuando nuestro corazón está atento a lo que se dice, más que en la forma como se dice, estamos conscientes de que entonces Dios está hablando, y Dios, como dice la Escritura, nos ha hablado de muchas maneras, y eso tendría que ser verdaderamente atractivo para nosotros. Así como viniendo al monte, Jesús sabía que en el monte recibiría a una gran multitud de personas porque hablaba del reino de los cielos. De la misma manera nosotros tenemos que acudir a esos montes. Que no te dé flojera un domingo levantarte, un estudio entre semana, un discipulado en línea, una consejería. No sé, hay tantas formas en las que Dios a nosotros nos puede hablar para edificar nuestra vida. Debemos de ser activos, proactivos, debemos de estar conscientes de que necesitamos buscarle por lo que Dios tiene para nosotros. Claro, los instrumentos del Señor a veces nos pueden nublar un poco la vista, y tener como preferidos, y tener como personas que nos agradan o nos identificamos con su forma de predicar. Y no tiene nada de malo, una vez más te pido, no me lo malinterpretes. Pero la realidad es que aún las personas que no nos agradan tanto, con las que no nos identificamos mucho, con las que quizás su estilo no nos atrae, aún en esas personas Dios tiene algo que hablar a tu vida. Y nos hemos convertido en alguien elitista. Y nos hemos convertido en nuestros lugares de reunión o en línea, prefiriendo cierto mensaje de cierta persona porque habla más como a mí me gusta, porque se expresa de una mejor manera, porque su lenguaje no es tan coloquial, o porque sí lo es, porque es una persona más joven, porque es una persona mayor, con mayor experiencia. Y empezamos a poner nuestra mirada en aspectos superficiales que no implican que lo que a la vista vemos tenga que ser de igual proporción o magnitud que el mensaje de parte de Dios. Por supuesto, en algún momento su servidor ha tenido preferidos, lo digo entre comillas, porque nos agrada cómo alguien predica, pero también he de reconocer lo que ha pasado en mi vida, que Dios ha hablado de una manera muy fuerte, muy directa, que ha transformado mi corazón, que ha impactado todo lo que soy a través de personas de las cuales yo no tengo tanto gusto, repito entre comillas, por su forma de predicar. Y hallamos entonces que al acercarme al monte, independientemente de lo que o de quien esté ahí, es lo que se dice. Y con Jesucristo era eso. Jesucristo era hijo de un carpintero, no tenía las mejores ropas. Jesucristo era hijo de José y de María, que vivieron una vida tranquila, que vivieron una vida pues conforme a la tradición de Israel, que vivían una vida pues justa, piadosa, entregados al Señor.
y donde Jesús, por supuesto, aprendió como Jesús 100% hombre, aprendió la mansedumbre, aprendió del trabajo, aprendió de la humildad, aprendió de todo. No había en él algo exuberante que atrajera a las personas por su apariencia o por su constitución física y mucho menos pues por su comportamiento ni su cultura, ya que todos tenían la misma cultura. No había algo exuberante, repito, en Jesucristo como para que todo mundo le siguiera por solo pasar por un lugar. No, todo lo que Jesús hizo fue hablar del reino de los cielos, y eso fue lo que cautivó el corazón de todas las personas, lo que cautivó el corazón de todos los discípulos, de los 11 más bien dicho, lo que cautivó el corazón de toda la gente que lo seguía. Algún día tocaremos también ese tema. La multitud le seguía, pero llegaba un punto en que la multitud se retiraba, el discípulo y el apóstol permanecía, pero ya lo veremos. Y entonces hablar la palabra de Dios a nosotros tiene que impactarnos de tal manera que nosotros vayamos a ese monte donde ya Jesús está preparado para darnos un sermón. Y el versículo 1 nos arroja toda esta maravilla. Viendo la multitud, Jesús se dio cuenta. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud. Jesucristo se dio cuenta que era una multitud. Imagínese usted. Quizá tenemos un concepto en nuestra mente, en nuestra imaginación en este momento, una imagen de una multitud de personas, y pueden haber muchas diferencias, ¿verdad? A lo mejor la mía es exuberante, grandísima, a lo mejor la de ustedes es de una manera a lo mejor todavía más grande o todavía más pequeña, pero en ningún caso estoy pensando que usted imagina 10 personas, 15, 20, 50, hablar de una multitud, estamos hablando verdaderamente de mucha gente. Y Jesús lo notaba, y Jesús se colocó de manera que toda esa gente pudiera escucharle. Jesús no fue egoísta. Jesús no hizo nada por, bueno, yo aquí me siento, y si no caben, no es mi problema, ¿no? O sea, el que alcanzó a escucharme, pues alcanzó a escuchar. El que alcanzó boletitos, el que todo ese tipo de cosas como los grandes artistas, etcétera, etcétera. No, Jesús dijo, hay una multitud. Esta multitud necesita ser alimentada. Esta multitud tiene hambre, tiene sed, está cautivada por las palabras que vienen de parte de Dios del reino de los cielos. Él no se sentó solamente a ver quién podía oírle. Él se posicionó de tal forma y en tal lugar que pudiera compartir lo que tenía que decir para todos los que él vio como multitud. A veces nosotros solamente escogemos a quién compartir la palabra de Dios, y muchas veces somos egoístas. Porque si no es un congreso internacional que normalmente junten de 5 a 10 mil jóvenes para arriba, o un congreso de matrimonios alrededor de 200, 300 matrimonios, si no es un estadio lleno para sanar enfermos y para estar haciendo alaraca y show y estar solamente burlándose de Dios, haciendo un espectáculo que ni siquiera es bíblico, y si no son estadios, si no son grandes auditorios, pensamos que nadie es merecedor de escuchar a lo mejor lo que Dios nos dio a nosotros para compartirles. Y eso es algo muy triste. La palabra de Dios tiene el mismo poder en una persona que en 100 millones. La palabra de Dios puede transformar la vida de una persona o puede transformarla de 10,000. Pero si Dios, bajo su autoridad, bajo su soberanía, su presciencia y su preordinación de las cosas, ha determinado que nosotros compartamos el evangelio y que hablemos de que el reino de Dios se ha acercado a 1, a 2 o a 3 personas, créeme, todo lo que se hizo para que en ese momento fuera una realidad y que una sola persona escuchara la voz de Dios, que una sola persona tuviera convencimiento de parte del Espíritu Santo, que una sola persona nos escuchara a nosotros como instrumentos de Dios y llega a sus pies, todo valió la pena. En este lugar alguna vez tuvimos la visita de uno de los salmistas, pues más reconocidos, por supuesto, dentro del mundo cristiano. Canciones bellísimas, canciones que de veras llegan al espíritu.
nos ministran y por supuesto nos llevan delante de la presencia del Señor. Y él es muy famoso, muy conocido, pero siempre se comportó con una humildad maravillosa, como lo hubiera hecho Jesús, claro. Cantó en este lugar, justo en donde usted me ve aquí parado. Y había mucha gente, por supuesto. 99.99999% cristianos. No es un reclamo, no estoy diciendo que está mal, pero sí quiero acotar un punto. Cuando hizo el plan de salvación, cuando explicó de qué se trataba seguir a Jesús y cómo habría personas que quizá no eran hijos de Dios, una sola persona recibió al Señor. De todo este auditorio, que es considerablemente grande, solo una persona recibió al Señor. Y recuerdo bien que era una mujer. Este hermano se acercó a la orilla del escenario, donde yo estoy, y le dijo, viéndole a los ojos, todo esto que sucedió, hablando pues de traerlo, de que él viniera a la ciudad, de que interpretara sus salmos, de que estuviera con los músicos, de que predicara un mensaje de parte de Dios, de que reconfortara con la palabra de Dios a toda la congregación, todo lo que se hizo, su vuelo, sus comidas, su hospedaje, todo, absolutamente todo lo que usted se puede imaginar para traer a alguien así. Él le dijo, Dios todo esto lo hizo exclusivamente para ti. Yo quedé sorprendidísimo, porque así es. Dios puede mover el universo entero y lo mueve, créeme que lo mueve, solo por ti, solo por una persona, solo por uno que decida creerle, solo por uno de toda esa multitud que le seguía, que empiece a creer verdaderamente y jamás se separe de él, que persevere y que persista en la fe en Jesucristo, que se convierta en un hijo verdadero. Dios puede mover todo el universo por una sola alma. La Escritura nos enseña cómo Él deja las 99 y va por la oveja perdida. Y cuando la trae al redil, no hay nadie más feliz que el mismo Dios. No hay nadie más feliz que Jesucristo. Hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiestas por un solo pecador que se ha arrepentido. Y todo eso que sucedió de esta forma tan maravillosa, por supuesto permitido por el Espíritu Santo, por el Señor, que nos hablara, porque debo decirlo, claro que a los que somos cristianos, a los que le recibimos a esta persona aquí, nos impactó su vida, sus cantos, el mensaje que traía, pero aún todo eso, Dios lo hizo por una sola mujer. ¿Qué enseñanza las primeras 3 palabras? Viendo la multitud, viéndola. Jesús tomó acción simple y sencillamente para poder llegar con sus palabras a toda esa multitud. Él no se quedó sentado donde nadie cupiera, donde no todos cupieran. Él hizo lo necesario para que todo el mundo escuchara: el reino de los cielos se ha acercado. Y es maravillosa. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, entramos ya en materia, a ver las 12 bienaventuranzas. ¿Qué de ser honesto? Para que usted se quede, como decimos aquí en México, picado o al pendiente. Seguramente no terminaremos en este mensaje, pero sí en los subsecuentes. Así que esté usted al pendiente. Y hay mucho que aprender, mucho que apuntar, y vamos a ser verdaderamente bendecidos. Qué maravilla es poder escudriñar la Escritura palabra por palabra para entender un significado mucho más amplio de lo que Dios necesita o quiere que nosotros entendamos, quiere que nosotros comprendamos. Y dice el versículo 3, empezamos primeramente con las bienaventuranzas. Los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tendría que definir primero bienaventurados. Esta palabra que se oye tan rimbombante y a lo mejor tan identificable dentro de nuestro cristianés, como dentro de nuestra lengua, la terminología que utilizamos nosotros ya en la iglesia, que a veces lejos de acercar a las personas los aleja, porque empezamos a hablar con ciertos términos que, híjole, alguna vez yo escuché a un joven, pues hablaba de vosotros, y empezaba pues, tal cual como escribía, como está escrita la Reina Valera, y yo pues digo con todo respeto le pregunté, ¿por
¿por qué hablas así? No, es que yo leo demasiado la Biblia y se me pegó cómo pronunciar los verbos y todo el lenguaje y todo el estilo idiomático, lingüístico de la escritura se me pegó porque yo leo muchísimo la Biblia. Y bueno, dije, pues qué bueno, al menos la leo ahora, pues la cosa es vivirla y anidarla en el corazón antes que en la lengua. Pero bueno, nada tiene que ver bienaventurado, pues repito, es una de las palabras más conocidas que significa pues bendecido o afortunado. Es decir, Jesús cuando nos dice que somos bienaventurados nos está diciendo que somos bendecidos por entender lo que Él nos dirá, que somos afortunados por poder escuchar lo que Él nos dirá, y ni se diga a quienes lo hicieron pues en persona, ¿no? Por supuesto, imagínense, uno trata a través del Espíritu Santo de dejarse guiar para que las palabras tengan el mismo impacto como cuando las pronunció Jesucristo, pero debió haber sido algo increíble. Pues sí, a lo mejor de la multitud empujar a todos para estar casi hasta enfrente, a lo mejor en las filas de atrás de los discípulos y de los apóstoles, pero poder ver no solo el timbre de su voz, la forma en cómo lo decía, sino también su mirada, sus gestos, eso debió haber sido cautivador. O sea, nadie en el mundo, yo sé que utilizados por el Espíritu Santo de Dios, pero podría tener eso que solamente Jesús lo hacía ser Jesús. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza también viene en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, con la misma idea. Y bueno, la palabra pobres de este versículo número 3 viene del griego ojos, ojos, que significa afligido o en circunstancias adversas. Me llama mucho la atención el significado de esta palabra, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia a nosotros nos enseña que nosotros tenemos dos espíritus, quienes llegamos ya a los pies de Jesucristo. Quienes no, solamente tienen un espíritu. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios le da convencimiento a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Es decir, en nosotros moran dos espíritus, el propio y el de Dios. Repito, de quienes ya somos sus hijos, mas no así de quienes aún no han llegado a los pies del Señor y tienen un espíritu también. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no quiere decir que, bueno, yo si soy poco espiritual, si la pobreza significa escasez, si la pobreza significa cero abundancia, si la pobreza significa carencia, entonces soy más afortunado y tendré el reino de los cielos si mi vida espiritual es raquítica. Y no, la realidad es que eso no significa. Repito, la palabra pobres en espíritu, pero esa palabra pobres viene del griego tojos, que significa afligido o en circunstancias adversas. Es decir, cuando nuestro espíritu se encuentra afligido y en circunstancias adversas, es nuestro el reino de los cielos. Y entonces me pregunto, volviendo al silogismo anterior, entre más mi espíritu esté acongojado, entre más mi espíritu esté triste, entre más mi espíritu esté afligido por toda la adversidad de mis problemas, de mi matrimonio, de mi trabajo, de mi relación matrimonial, de mi vida social, entre más afligido esté, entonces eso a mí ya me hace perteneciente al reino de los cielos, o que el reino me pertenece a mí. No, esto lo podrían enseñar las religiones, algunas filosofías, pero no la palabra de Dios. Hay corrientes espirituales que hablan que entre más afligidos estemos o entre peor estemos, más merecemos el reino de los cielos. Y no es esto lo que está hablando la Escritura. Cuando Jesús se acercaba, y retomo un poco lo que decía, y se acercaba y les decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete para poder pertenecer a él, significaba que nosotros deberíamos de llegar a los pies de Jesucristo para entonces sí pertenecer al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, los afligidos en circunstancias adversas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que afligidos y en circunstancias adversas espirituales
hacen caso de la voz de Dios. Porque el consuelo de esa pobreza espiritual, de esa aflicción, solamente puede venir a través de Jesucristo. Bienaventurados, afortunados, bendecidos que tú estás de esa manera, para que el reino de los cielos se acerque a ti y entonces ese espíritu pase de pobreza a felicidad, pase de aflicción a algo maravilloso dentro de los planes del Señor, pase de las circunstancias adversas a la esperanza sólida de la vida eterna. Y esto es algo maravilloso porque el mismo Jesús decía, son los enfermos los que necesitan de médico, no los que son sanos. Llegaremos a ese punto, por supuesto. ¿A quién se le acercaba a Jesús y quién no estaba ni siquiera listo para recibir las palabras de Jesucristo? Pero dice, afortunados los que son pobres en espíritu, aquellos que están afligidos y en circunstancias adversas, porque he aquí yo, Jesucristo, les traigo el remedio, les traigo felicidad, les traigo esperanza, fortaleza, consuelo, consejo, como lo vamos a seguir viendo. Y dice, ustedes son afortunados porque eso que te sacará de la pobreza espiritual es lo que yo te entrego y te ofrezco en esta hora. El sermón del monte no fue nada más Jesús hablando palabras. Jesús no solamente abría la boca y a ver qué sucedía. Jesús estaba hablando de cada una de las necesidades que los inconversos o aquellos que no tenían puesta su fe en Jesucristo necesitaban, requerían. Esto es algo impresionante dentro del Sermón del Monte. Nos hace ver nuestra condición Jesucristo. Nos hace ver nuestra condición y entendemos por qué era tan importante para Él decirnos, ahora, dentro de esta necesidad que yo veo, tú eres afortunado, tú eres bendecido, tú eres bienaventurado, porque vengo y te traigo la esperanza, la solución al conflicto, la solución al problema. Cuando tu llanto y tu lamento se van a convertir en danza. Bienaventurado tú que reconoces que necesitas a Jesús en tu corazón. Bienaventurado, afortunado, bendecido tú que en esa pobreza espiritual no ves más allá sino solo la posibilidad de salir de eso. Y la única forma de salir de la manera correcta es a través de Jesucristo. Y Jesucristo les decía, tú que estás afligido, que estás en adversidad, en circunstancias adversas y que tienen afligido tu espíritu, alégrate, eres bendecido. Y esta es la primera bienaventuranza. Tú que me escuchas ahí en tu lugar, en tu casa, en donde quiera que estés escuchando este mensaje, muy posiblemente estás en los pies de Jesucristo, has llegado y eres su hijo, posiblemente no. Y aun si lo eres, también es posible tener el espíritu afligido, ser pobre de espíritu. Pero Jesús te recuerda en esta hora que hay esperanza, hay fortaleza, hay consuelo, hay una vida abundante que Jesús ha comprado para ti y para mí. La vida espiritual no siempre va a ser sencilla. La vida espiritual también está llena de adversidad. Y no es la que muchas veces nuestra mente crea, no es muchas veces la que nuestra opinión o las circunstancias externas a uno mismo nos provocan. Hay adversidades más fuertes en el plano espiritual. Y es posible, sí es verdad, que nuestro espíritu esté afligido. Pero esa bienaventuranza aplica 2000 años después. Eres afortunado, somos afortunados de que en esa aflicción de espíritu, el Espíritu Santo de Dios nos haga entender que eso dejará de ser en nuestra vida, pero la eternidad y el pertenecer a su reino es una promesa del Señor. No hay manera, no hay forma de que por nuestros propios medios, o que con buenas intenciones, o con incluso la ciencia, la medicina, la tecnología, etcétera, nos saque adelante de esa pobreza espiritual, sino solo Jesús.
Tú y yo somos bienaventurados en este momento, porque por causa de su sacrificio, ahora tenemos acceso directo a Dios, al Padre. Porque a causa de su sacrificio y su resurrección, Jesús ha ascendido al cielo y nos ha dejado al Consolador, aquel que nos recuerda y nos enseña todas las cosas, aquel que nos fortalece, aquel que nos abre los ojos y nos da entendimiento para comprender las bendiciones que aquí están escritas. Y en esta primer bienaventuranza, Jesús nos enseña que en cualquier momento nuestro espíritu, el nuestro y no el de Él, puede estar en pobreza. Corramos a Jesús, corramos a sus brazos, descansemos en Él, porque Él nos dice: eres afortunado de sentirte así. Y yo reconozco, dice Jesús, que te sientes de esa manera porque has sido también honesto. Muchas veces nosotros luchamos contra esa honestidad que deberíamos de tener y nos hacemos los fuertes. Y siempre sonreímos y siempre decimos que estamos de victoria en victoria, bendecidos todo el tiempo por el Señor. Y claro que sí, todo el tiempo somos bendecidos, aunque no lo podamos ver. Y empezamos a tragarnos nuestro estado de ánimo. Y empezamos a ponernos como pedacitos de una máscara que en algún momento estará completa, pero que no podemos mantener solo delante de Dios. Podemos decirle a todo el mundo que todo marcha bien. Podemos creer, incluso engañándonos a nosotros mismos, que nuestra vida marcha bien. En cualquiera de sus áreas. Podemos engañarnos, autoengañarnos o intentar engañar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, a la familia de nuestra congregación, que todo está bien. Y no somos lo suficientemente honestos para decir: sí, Jesús, hoy día soy pobre de espíritu. No carente, como te lo expliqué. Pobre, afligido, en circunstancias adversas. Pero Jesús, tú dijiste que yo soy afortunado cada vez que me sienta así, y que encontraré bendición, restauración, ánimo, aliento, fortaleza, consuelo en ti, porque soy parte del reino. Esa verdad es algo que nos debería de mover a todos. Esa verdad es algo que a nosotros nos debería de cautivar. Somos hijos de Dios, somos parte del reino. La sinceridad que empieza con nosotros mismos y que no le es oculta al Señor debería de ser evidente para todos los hermanos de la fe. Y no estoy diciendo que todo el mundo nos tengamos que arrastrar así del dolor y empezar a hacerle ver a toda la iglesia: mírenme, estoy afligido, estoy en adversidad espiritual, soy pobre de espíritu, consuélenme, oren por mí. No estoy hablando de eso, pero sí de ser honesto y decir: tengo un problema. Me aflige esta situación en mi matrimonio, en mi trabajo, con mi novia, en mi economía. Siento que mi espíritu desfallece, el mío, no el de Dios. Pero Jesús, has dicho que yo soy bienaventurado cada vez que me sienta así, porque es mío el reino de los cielos. Porque antes de llegar a tus pies yo tenía el espíritu más empobrecido que te puedes imaginar. Y tú me dices que soy dueño de las bendiciones que tú mismo me has regalado a través de tu sacrificio. ¡Wow! Pero claro, como todo en las Escrituras, cada promesa tiene una condicionante. Y esa condición que se nos puso fue la condición más hermosa que alguien nos pudo haber dicho: pertenecer al reino de los cielos, salir de esa pobreza espiritual, de esa aflicción, encontrar esperanza, consuelo, vida eterna, perdón de pecados. Tenía una condición: solo reconóceme como tu Señor y tu Salvador. De lo demás, dice Dios, yo me encargo, incluso de los pobres en espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
la primer bienaventuranza de 12. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos enseñas el valor de tus palabras, el significado de tus palabras. Gracias, Dios, porque por ti nosotros hemos encontrado una vida nueva. Porque por ti, Señor, que te acercaste a nosotros, hemos hallado esperanza, fortaleza y consuelo. Gracias, Señor, por no permanecer en un lugar estático buscando cómo acercarnos nosotros a ti. Jamás hubiéramos podido hacerlo. Sin embargo, fuiste tú quien vio a la multitud, que nos vio a cada uno de nosotros y te posicionaste en cierta forma y cierto lugar para que estuvieras a la vista de todos nosotros. Y aceptamos, Señor, ese llamado. Gracias, Señor, por la oferta, Dios, de la vida eterna, del perdón de pecados, de la fortaleza espiritual. Te damos gracias, Dios, porque nos haces entender que sí, a pesar de tener un espíritu afligido o en adversidad, tú nos haces una de las más grandes promesas. El reino de los cielos también nos pertenece. Y no por nosotros, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos. Porque nuestra pobreza espiritual, Señor, después de leer esto, jamás debe anidarse en nuestra mente ni en nuestra vida, sino todo lo contrario. Al reconocerla, debemos entender que somos ricos en espíritu, cuando tu espíritu mora en cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.